Bueno, vamos a continuar, vamos a hacerlo más prolijo en un ratito porque tenemos una nota que tenemos ganas muchas de hacer porque hubo elecciones en Uruguay, habrá elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, hay un debate presidencial hoy entre Donald Trump y Joe Biden, hay política internacional para tirar al techo y vamos a charlar con un referente en dicha materia, es periodista, es sociólogo, es director de Nodal, portal de noticias sobre América Latina y el Caribe, y es un gustazo poder dialogar con él. Pedro Brieger, bienvenido a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Tero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Un placer, Pedro, gracias por hacerte el tiempo, lo valoramos muchísimo. Ayer el fin de semana vivimos una jornada fuerte en Uruguay, el Frente Amplio, quien no lo conoce, un partido de centroizquierda, el de Mujica, el de Tabaré Vázquez, se quedó con la intendencia de Montevideo, se quedó con Canelones también, dos distritos fuertes electoralmente. ¿Qué lectura hacemos? El partido opositor a Luis Lacalle Pou, ¿qué balance haces? ¿Qué sucedió? ¿Cambia fuertemente el escenario político en Uruguay? A ver, el Frente Amplio ya hace 30 años que gobierna Montevideo, que es la capital, la ciudad más importante, la más poblada. Sigue a nivel de votos teniendo la mayor votación del país, pero se enfrenta con dos partidos históricos que, si bien perdieron la presidencia durante 14 años, son justamente dos partidos históricos que es muy difícil de derrotarlos. Y recordemos que el Frente Amplio se convirtió en la primera fuerza política ya hace varias décadas. Recordemos que hubo un golpe de Estado en Uruguay y recordemos también que el balotaje o segunda vuelta, como lo llamamos, justamente en Uruguay sirvió para evitar el triunfo en primera vuelta del Frente Amplio como primera fuerza política. Acá hay que tomar el antecedente de lo que fueron las elecciones en 1970 en Chile. Yo sé que parece muy alejado en el tiempo, pero es importante comprenderlo. Allende gana las elecciones en 1970 con el 36% de los votos. Se convierte en presidente de Chile gracias a un acuerdo en el Congreso, pero tenía apenas el 36% de los votos, lo que significa ser la primera minoría. Es muy, muy difícil que en un país un partido logre más del 50% de los votos, en cualquier país. Es muy, muy difícil. Por lo general la distribución es mucho más amplia en muchísimos partidos políticos porque las sociedades son muy heterogéneas, porque un partido político no logra representar a todos los estratos sociales, porque no logra representar todas las sensibilidades, porque hay debates políticos importantes, porque hay crisis de los partidos políticos, porque hay crisis de los partidos políticos tradicionales. Entonces, lograr el 50% de los votos, como logró el Frente Amplio en Montevideo, es realmente muy importante. Pero también es verdad que perdieron las elecciones pasadas, también por el problema de la falta de liderazgos, que es un problema que tiene el Frente Amplio, y cuando me refiero a liderazgo, me refiero a liderazgos nuevos, con gente más joven, que también es algo muy difícil de crear, entre comillas, porque a veces se piensa que es muy fácil el surgimiento de liderazgo. No es algo sencillo, ni aquí, ni en Uruguay, ni en Francia, ni en ningún lugar del planeta. Para las diferentes fuerzas políticas, sean de derecha o de izquierda, la generación de liderazgos es algo muy difícil. Y si pensamos en las izquierdas latinoamericanas específicamente, por lo general los liderazgos surgieron desde fuerzas alternativas, movimientos sociales y básicamente movimientos de protesta. Bueno, esto es muy difícil cuando tenés una continuidad política, generar liderazgos desde la protesta cuando sos gobierno, que es el caso concreto del Uruguay. Claro. Tenés 14 años de gobierno de Frente Amplio. Entonces, ¿cómo haces para darle continuidad a los liderazgos? Y tiene que ser alguien que haya ocupado algún cargo. Que haya ocupado algún cargo tiene que ver con ocupar un cargo en el aparato del Estado. Y entonces no construís un liderazgo desde el aparato del Estado con mucha facilidad, porque necesitas mostrar mucha gestión. No es algo sencillo. Aquí veíamos imágenes vía la transmisión de streaming de Carolina Cose, digo bien, la intendenta electa de Montevideo, también imágenes de Luis Lacalle Pou, integrante del Partido Nacional, presidente del Uruguay. Muy interesante lo que mencionás sobre la construcción de los liderazgos. Es cierto que hay hasta una cuestión etaria, cronológica en los últimos líderes del Frente Amplio, Mujica, Tabaré Vázquez, en donde son personas cuasi octogenarias. ¿Qué sucede en tu opinión, por ejemplo, me transporto a otro país y una realidad diferente, en Bolivia con Evo Morales
¿Estás de acuerdo con el término jefe de campaña del MAS desde Argentina, con Luis Arce mostrando cierta diferenciación o no en torno al levismo más duro? ¿Cómo ves el rol de Evo Morales en ese punto y la eventual sucesión en el liderazgo del MAS? Bueno, ahí tenés justamente un problema que yo mencionaba. Evo Morales es un clásico dirigente que llega al poder desde los movimientos sociales. Claro. Él era un dirigente social, opositor, combativo. Sin embargo, una vez en el poder se convierte en parte del aparato del Estado. Y si vos te fijas, los liderazgos jóvenes que surgieron dentro del movimiento del socialismo surgieron dentro de las funciones del Estado, no desde la calle, no desde los movimientos sociales como era Evo Morales, no desde la oposición, no desde la protesta. Por lo tanto, fue muy difícil construir liderazgos alternativos y además la personalidad fuerte de Evo Morales, su lugar importante en la historia de Bolivia. Hay como una trampa ahí, ¿no? Porque tenés un liderazgo muy fuerte, que es muy importante, y vos decís, bueno, ¿cómo lo reemplazamos? ¿Por qué reemplazarlo? Si es el líder nato, natural, en este caso del movimiento al socialismo y de la gestión del gran proceso de cambio en Bolivia. Pero por el otro lado, dado que se insiste mucho, especialmente a través de los medios de comunicación, la alternancia, los nuevos liderazgos, entonces, ¿cómo hace para construir un nuevo liderazgo? No es algo fácil de resolver. En este caso concreto lo que tenemos es un Evo Morales en el exilio, donde la candidatura a Luis Arce surge por necesidad, porque no se puede presentar. Esto es diferente, ya es un caso de necesidad, lo mismo que en Ecuador, dado que Rafael Correa no se puede presentar. Diferente es al caso argentino, donde tenés a Cristina Fernández, que plantea, tengo un liderazgo importante, pero con mi liderazgo no alcanza para ganar las elecciones. Por lo tanto, tengo que unir fuerzas, hacer algo mucho más amplio para poder ganar. Sí, justamente uno se le viene a la mente la imagen de ese sábado de mayo en donde se anuncia la candidatura de Alberto Fernández y cómo fuimos interpretando y estudiando esa jugada para comprender esto de los liderazgos y cuando no alcanza, ¿no? Hablando simple y claro de Albotín, cuando no alcanza solo con eso. También conecto con otra cosa, por ahí es adelantarse un poco, pero Lula da Silva, un líder fuerte en Brasil, cuya popularidad ha ido mermando en los últimos años, amén del caso estrepitosamente falaz y recubierto de una mano negra como fue su prisión, su caída en la cárcel. Actualmente se muestra como una persona activa en política, tantea una candidatura. ¿Crees que él buscará desafiar a Bolsonaro en las próximas elecciones? ¿Crees que puede buscar a otra persona, construcción de un liderazgo más horizontal? ¿Cómo analizas los próximos pasos del expresidente Lula da Silva en este punto? Bueno, es difícil saber qué va a pasar de acá a las elecciones, falta mucho, pero volviendo al tema de los liderazgos, ya que nos estamos centrando en esto, vos fijate que el caso de Brasil es una experiencia fallida, porque Lula da Silva construye a Dilma Rousseff, que era una ministra de energías muy poco conocida, la lleva por todo el país, la construye para colocarla en la presidencia. Y sin embargo Dilma Rousseff no tuvo las mismas, obviamente no tuvo las mismas características que Lula, porque era una persona muy diferente, porque tenía orígenes diferentes. Lula era un dirigente sindical que basó gran parte de su campaña política, de su carrera política, desde el sindicalismo, algo que no tenía Dilma Rousseff, que aparece como una funcionaria, porque efectivamente era una ministra que, reitero, ni siquiera era de las más conocidas en el gabinete, y que además tuvo que sortear el problema del partido. El PT no quería en un primer momento a Dilma Rousseff como candidata a la presidencia, y sin embargo Lula se impuso. Ahí vos ves el problema de construir un liderazgo para sostenerlo y que tal vez no está a la altura de las circunstancias, se puede decir, pero tampoco se puede evaluar o juzgar a Dilma Rousseff por lo que pasó, porque también ella respondía mucho, trabajaba en tándem con Lula da Silva. Es difícil hacer historia contrafáctica que hubiera pasado si hubiera habido otra persona, pero es un caso bien concreto de la dificultad para reemplazar a un líder carismático. Los líderes carismáticos no nacen de la noche a la mañana, nace uno o una cada 30, 40, 50 años. Es muy fácil hablar de liderazgos colectivos, de construcciones colectivas, es muy fácil en la teoría, es muy difícil concretarlo en la realidad. Acá, en Finlandia, en Indonesia,
o en México. Estamos charlando con Pedro Urieger, periodista, sociólogo, quien dirige el portal que recomendamos fuertemente, Nodal, noticias sobre América Latina y el Caribe. Pedro, sabemos que son días sumamente ajetreados. Agradecerte el tiempo, preguntarte de paso por qué estamos en días muy movidos en justamente un país que mencionábamos, el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin querer caer en una pregunta apelando a la futurología, ¿no? Pero sí al análisis que constantemente hacen y laburan en Nodal, con la presidenta de facto Áñez bajándose de la disputa electoral, quedando Camaño, Mesa y Arce en la disputa. ¿Tenés algún análisis, alguna más o menos análisis, idea de cómo puede darse el resultado electoral en el país de Bolivia? A ver, vos bien lo dijiste, es muy difícil prever. La inmensa mayoría de las encuestas dan una ventaja importante para Arce. Difícil pensar que gane en primera vuelta o que le permitan ganar en primera vuelta. El voto rural es un voto que tarda en llegar, así que a mí no me extrañaría que, teniendo cerca del 40% de los votos, incluso superándolos en la noche del 18 de octubre, y una diferencia de 10, que es probable que se dé si Arce lidera y por el otro lado Mesa y Camacho se reparten el voto, a mí no me extrañaría que el 18 a la noche salgan a decir que hay segunda vuelta, a que haya movilizaciones de la gente de Mesa y de Camacho para instalar que hay segunda vuelta, que fue lo que hicieron en las elecciones del año pasado, y así evitar un triunfo de Arce, y que cuando lleguen los datos del sector rural, cuestionarlos, porque ya instalaron la segunda vuelta, que vendría a ser una repetición de lo que fue el año pasado. Imagino que en este contexto tan inestable del país de Bolivia es hasta, me animo a decir, frustrante, ¿no? A veces el análisis, la construcción de una posible idea de qué puede pasar, debido a que, como decís, incluso con un desarrollo electoral con todos los pormenores como el voto rural que puede suceder en Bolivia, amén del resultado, amén de lo fáctico, puede haber un reclamo de la oposición poniendo en tela de juicio la legalidad de la victoria, de la hipotética Salvo victoria que de haya Arce. una diferencia muy amplia, ¿no? Salvo que consiga 45% de los votos Luis Arce, que sería superar la votación de Evo Morales, algo que nadie pronostica, pero nunca se sabe. Absolutamente, absolutamente. Pedro, comenzando a concluir, hoy hay un debate en los Estados Unidos, un país que muchas veces tiene una predominancia enorme en el análisis y justamente se busca sortear, poner luz sobre lo que es Latinoamérica. Sin embargo, a veces es inevitable abordarlo por una cuestión global. Desde Nodal, desde vos, desde tu posición, ¿cómo te gusta abarcar, cómo te gusta analizar dichas elecciones, este primer debate entre Trump y Biden? ¿Algún análisis en específico? ¿Cómo crees que como argentinos y como latinoamericanos tenemos que observar estos comicios en el país del norte? A ver, primero, desde América Latina, yo resaltaría que por lo general, veamos que pasan los tres debates entre ellos, por lo general en los debates presidenciales prácticamente no se habla de América Latina. Esto no implica que América Latina no sea importante, esto siempre lo digo, porque seguramente van a leer análisis que digan América Latina no importa, Biden no dijo nada, Trump no dijo nada. Es probable que Trump use el tema de Venezuela para tratar de sacarle alguna frase contundente a Biden, o de Cuba, pero por lo general en los debates no se habla prácticamente nada de América Latina. En segundo lugar, yo resaltaría otras cosas. En segundo lugar, y primero dentro del segundo lugar, que hay varias candidaturas a presidente, pero sin embargo, y presidenta. Sin embargo, hay en Estados Unidos el debate solamente entre dos. Esto hay que resaltarlo. El país que más dice enseñar sobre democracia, que le da clases de democracia a todo el mundo, que se la pasa recorriendo el planeta señalando quién es más o menos democrático, no permite que todas las candidaturas presidenciales debatan. Total. Pone solamente a los dos candidatos de los dos grandes partidos. En segundo lugar, dentro del segundo punto que yo señalaba, es que estos debates, sin lugar a dudas, están atravesados por las características personales de Donald Trump y por las zancadillas que él suele utilizar, más allá de si es verdad o no lo que diga Donald Trump. En este sentido,
puede ser un debate muy interesante para ver, e incluso grotesco, y seguramente mañana encontraremos mucha información sobre las cosas falsas que dijo Donald Trump, o incluso que pueda llegar a decir Biden. A veces los debates inciden en la votación, a veces no, pero la otra cosa que llama muchísimo la atención es que el propio presidente de los Estados Unidos dice que puede haber fraude. Esto también es insólito. Agreguemos también que Estados Unidos no permite observadores internacionales, que exige mirar con lupa elecciones en otros países, pero no permite observación internacional. Bueno, es una de las tantas paradojas que tiene Estados Unidos, o de los mitos construidos respecto de la gran democracia. Adhiriendo plenamente, Pedro, absolutamente esto de haz lo que yo digo, no lo que yo hago, que se ejecuta en el país del norte, en Estados Unidos, en el ambiente electoral. Podemos recomendar la película Recount, que se basa en las elecciones del año 2000 entre Bush y Al Gore, que justamente ahonda en esta temática. Completísimo, no podríamos agregar más nada, Pedro, porque es justamente lo que mencionás, esto de en casa de herrero, cuchillo de palo. Y ya estoy abusando de las metáforas, así que mejor nos quedamos con la información concreta. Por favor, mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, finalmente, de mi parte al menos, consultarte por último. En Nodal hay un laburo impecable de política internacional, de análisis, de debate, de intercambio. Un mensaje al respecto de cómo están abordando este año tan particular? ¿Alguna reflexión, alguna invitación al oyente para que recorra ese portal tan interesante? Mira, Nodal desde que nació se puso como objetivo disputar la hegemonía comunicacional en la información sobre América Latina y el Caribe. Aunque parezca increíble, hoy Nodal es el único portal dedicado exclusivamente a la información de América Latina y el Caribe, que no trata otras regiones, porque hay muchos portales muy buenos, pero que tratan otras regiones también. El nuestro es solamente América Latina y el Caribe, con la información 95% generada en América Latina y el Caribe. Único portal, por ejemplo, que te pone todos los discursos de latinoamericanos y caribeños en Naciones Unidas. Es algo que es como un servicio que damos, que si vos querés encontrar los discursos ante Naciones Unidas de América Latina y el Caribe, los encontrás en Nodal, con un muy fuerte acento en la integración regional. Le damos mucho espacio a los organismos de integración regional. Y además la otra característica de Nodal es que es el único portal donde efectivamente están todas las voces. En Nodal podés encontrar una entrevista a Guaidó y una entrevista a Maduro, una entrevista a Bolsonaro y una entrevista a Lula, una entrevista a Iván Duque y a Uribe y a un dirigente de la FARC. Esto no lo encontrás en otros portales de noticias, que están dirigidos a uno u otro lado, que me merecen el mayor de los respetos, por supuesto, y que están en su derecho de difundir solamente voces de un lado. La característica de Nodal es que en Nodal la consigna que están todas las voces no es una consigna, es una realidad. Excelente, pero y reivindicar América Latina y el Caribe, ¿no? El área caribeña, que a veces, amén de casos emblemáticos como puede ser el análisis de Cuba y Puerto Rico, que muchas veces uno tiene que escarbar en internet para encontrarla, y se postula en Nodal lo que sucede con los hermanos. Por eso la encuentran en Nodal. Totalmente. Reivindicando eso. Pedro, la verdad, más que agradecidos por tu tiempo, por tu disposición y tu información. Ha sido un placer. Lo mismo digo, un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo muy grande, Pedro Brieger, periodista, sociólogo, director de Nodal, portal de noticias de América Latina y el Caribe, en un bloque de noticias con un súper invitado. Hemos hablado de todo, hemos recorrido América Latina y más en una súper nota.